Ahora hablabas del movimiento woke. El movimiento woke, hasta donde yo sé, y corrígeme si me equivoco, en sus comienzos era algo loable, era algo encomiable e incluso necesario. Era de verdad una lucha por enderezar ciertas injusticias o luchar contra ciertas injusticias que seguían todavía sin cambiar en la medida en la que deberían haber cambiado en una sociedad que ha progresado. Lo que pasa es que, y esto lo hablé con José Antonio Marina, lo que parece es que con el tiempo se ha ido corrompiendo y se ha ido instrumentalizando política y socialmente. ¿Es esto así? Vamos a ver, el origen del movimiento woke es multifactorial y entran muchas cosas en él. La palabra woke, como tanto, como tal, woke, que viene de despertar, de estar despierto, Ujú. empezó en el mundo de los negros como conciencia de, como estar consciente con respecto al racismo y a los problemas de racismo en la sociedad, efectivamente lo que estabas diciendo, ¿no? Que todavía no habíamos avanzado lo suficiente, etcétera, etcétera. Luego woke se extendió también a estar despierto a los problemas de las mujeres, de colectivos gays y trans, etcétera, etcétera. Pero en un principio eh, era ser consciente de esa situación de la minoría negra en concreto que no tenía pues los derechos y las condiciones adecuadas, ¿no? Pero cuando tú te pones a corregir la situación, ¿qué es lo que ocurre? Que este movimiento mm, tiene una postura, por ejemplo, antirracista, que no es la de Martin Luther King. Hay un antirracismo que es el de Martin Luther King, que es vamos a juzgar a las personas por su carácter, por lo que hacen, no por el grupo al que pertenecen. Sin embargo, el antirracismo que viene con el movimiento woke, con el wokismo, es precisamente lo que se llama política de identidades, es juzgar a cada persona por el grupo al que pertenece. Y entonces Claro. se empieza a hacer una jerarquía del victimismo donde el hombre blanco es heterosexual, es el causante de todos los males y se le pone abajo del todo en el escalón, luego encima la mujer blanca está un poco por encima, pero luego el hombre negro está encima, la mujer negra está encima, si encima eres gay o lesbiana más encima, si eres trans más encima, y se crea una jerarquía en base al grupo al que perteneces. Eso es política de identidades, de manera que cuando tú vas a hablar con alguien, en el momento que ya eres blanco, tú no se te va a hacer caso a lo que dices porque hay que hacer más caso a alguien que es negro. Se genera todo este tipo de cosas. Y luego se genera una cultura de la cancelación, que es cargarse la libertad de expresión. Es decir, el movimiento woke empieza con muy buenas intenciones, ¿eh? De ayudar a lo que estamos hablando, a negros, a gays, a minorías. Pero si tú te cargas la libertad de expresión y empiezas a cancelar, pues, pues lo que estás haciendo es un régimen liberticida. Te estás cargando las libertades. Y entonces lo que estás haciendo es, para mí, desde mi punto de vista, hay gente que defiende que está bien cancelar y que está bien suprimir el derecho a la libertad de expresión, porque los que tienen un privilegio se pueden expresar y hablar y otra gente no puede, y entonces hay que cortar esa libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión es la piedra angular de las democracias. Si te cargas la libertad, si tenemos movimientos, los gays han progresado en sus derechos, los homosexuales, las mujeres, etcétera, es porque ha habido libertad de expresión y han podido defender sus posturas, etcétera. Si empezamos a cancelar, nos cargamos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, esta cancelación, el argumento que tiene es, si tú eres un nazi, volvemos un poco a esto de las etiquetas, Alex, que es importante. Si tú eres un nazi, si tú eres un facha, si tú eres un machista, es que yo no puedo ni hablar contigo. Porque lo que ellos argumentan es, si yo hablo contigo, te estoy validando. Si tú traes a tu programa a alguien a que, a que hable de sus ideas, de que un hombre que se siente mujer no es una mujer, te parece que solo por el hecho de llevarle ya estás validando sus discursos y no puedes validar el discurso de un nazi y de un fascista. Y entonces esto se está cargando el funcionamiento de las democracias, ¿sabes? Del juego democrático. El juego democrático es diálogo.
y llegar a acuerdos y compromisos y ceder en lo que tú quieras. Yo no puedo ceder si tú eres un nazi. Esto se ha hecho un tema de blanco y negro, se ha hecho un tema. Yo creo que la política se ha religiosizado, se ha convertido en religión, de manera que es blanco-negro. O estás conmigo o eres un demonio. Esta es la situación que estamos viviendo ahora y que me parece trágica. Ya no se puede dialogar y ceder y estar con gente que es de otro partido político y no sé qué, lo estamos hablando, ni tener una novia de otro partido político. No, 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 nos estamos blanco-negro. Esto es gravísimo, porque una democracia se basa en la humildad epistémica de reconocer que puedes estar equivocado, que otros tienen otras ideas, que es gente decente, que quiere un mundo mejor igual que tú, que tienen hijos, que tienen familias, que quieren un mundo mejor, pero que piensan diferente a ti y que vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a dialogar y vamos a votar. Y se hará más o menos lo que saca la mayoría o los partidos que se junten y consigan hacer una mayoría. Eso es lo que ha sido la democracia hasta ahora. Pero si yo, por el mero hecho de que alguien que no esté de acuerdo con esa proposición, de que un hombre que siente mujer es una mujer, no puedo hablar con él, no le puedo llevar a un debate, no puede salir en televisión, pues, pues bueno, de ahí le estás haciendo una muerte social, que es lo que es la cancelación. La cancelación es una muerte social, es que te echen del trabajo, que te echen. Pues si me echan del trabajo es de lo que viven mis hijos. Me estás matando. Algunos que han hecho cancelaciones se han suicidado. Y entonces sales de la muerte social a la muerte real física de un tiro, nos vamos acercando. No digo que sea lo mismo, pero nos vamos acercando peligrosamente. Y eso creo que es lo que estamos viendo en la sociedad. Y desde que escribí el libro ahora, yo me estoy haciendo mucho más pesimista porque veo lo que te estoy diciendo, que hemos ido a peor. Y no veo de momento cómo podemos hacer que gente con ideas diferentes puedan dialogar y discutir, debatir, discutir en el sentido inglés de discussion, no de discusión, sino de debatir un tema, de debatirlo y pues mira, creo que tienes razón en esto, pero en otro esto no estás de acuerdo y tal, y, y que podamos recuperar ese juego democrático. Está muy rota la sociedad en la mayoría de las democracias occidentales. Estamos dividiéndonos tribalmente y el riesgo de que de ahí pasemos a enfrentamientos civiles, a una guerra civil, no es broma. Lo estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, es donde se está viendo más claro, pero es que en otras sociedades vamos siguiendo ese mismo camino, ¿eh? Mm. Pero bueno, lo están haciendo de un lado y del otro. Lo digo porque pueden interpretar que tú estás culpando solo a una de las facciones. Lo hacen los dos bandos. Mira, yo siempre digo en todas las charlas, la mente tribal humana es la mente humana. Es tribal la derecha y es la izquierda. Pero mira, si hablamos, por ejemplo, del asesinato de Charlie Kirk, sí veo una simetría y me lo hizo notar el otro día un seguidor en Twitter. Twitter o X, yo creo que a pesar de muchas pegas que tenga, Nos entendemos. también se aprende porque hay gente inteligente y tal. Ah, sí. No, pero me dijo y me hizo pensar. Me dijo, ha habido asesinatos por los dos bandos en Estados Unidos. Estamos hablando ahora de Estados Unidos. De hecho, hay más asesinatos que ha hecho gente de ideología de derechas que gente de ideología de izquierdas. En agosto fue, o hace poco, un mes o dos, o ha habido un asesinato de una jueza de Minnesota y de su marido. En fin, ha habido una serie de, de asesinatos, ¿vale? Pero me hizo notar esta persona que me hizo el comentario, dice, ¿tú has visto que en la derecha haya habido esa alegría, ese festejar, lo que hemos visto con Charlie Kirk? Porque es lo que tú decías, no han sido solo cuentas de trolls, es gente con apellidos, con nombres, gente que son profesores de universidad, que son estudiantes de universidad, que son profesionales, que hemos visto en la derecha esa alegría cuando alguien ha matado a alguien de izquierdas. Yo no he visto eso. Igual he estado en las nubes o yo no lo he visto. Solo describo, Alex, quiero decir, lo que Mm. hemos visto de gente de izquierdas alegrándose masivamente, porque ha sido masivamente, de lo que le ha pasado a alguien de derechas, al revés, de momento yo creo que no.
habrá habido 4 o 5 o pocos, pero lo que ha ocurrido pues, en X, en Blue Sky, en todos los sitios, lo que ha ocurrido de declaraciones de gente, eso creo que la derecha, por ahora, lo hará dentro de 4 días, Alex, no digo que no, pero por ahora no lo ha hecho. Y no sé cuál es la respuesta, lo he estado pensando estos días, porque digo, si esto lo hacen los dos lados, los dos lados son tribales, ¿por qué no hemos visto hasta ahora estas muestras de alegría en el otro bando, ¿no? En el bando de la derecha, cuando hay asesinatos de gente de izquierdas? Quizás, aventuro una hipótesis, es que es la izquierda la que usa más la moral como arma, la que se arroga más la superioridad moral y la que usa la moral como control de sus enemigos. Es lo que te digo, en el momento que yo te digo, como decía Johnny Belarra, ¡ah, eres transfoba! ¡Pah! Descalificado. Es decir, la moral se usa para controlar socialmente. Y yo creo que los que se arrogan más la superioridad moral, estoy aventurando una hipótesis, ya digo que no lo tengo, ese funcionamiento lo veo más en la izquierda que en la derecha, especialmente en la izquierda woke, porque la izquierda woke, no hemos hablado mucho de ella, hay muchas hipótesis de dónde surge. Richard Anania habla de que surge a partir de los movimientos de los derechos civiles de los años 60, también viene del marxismo en última instancia y de lo que se llama la teoría crítica y del posmodernismo, pero hay una línea clarísima que es que el wokismo viene del protestantismo americano, más bien calvinista de Estados Unidos. Es decir, el wokismo es, por así decirlo, es una secta protestante americana. Es un movimiento muy religioso, es muy cristiano. Es en el fondo los últimos serán los primeros. Los negros, los trans, las mujeres serán los primeros. Cuando murió George Floyd, hubo gente que se ponía de rodillas, los senadores, policías, hubo gente blanca lavando los pies a los negros. Es decir, hubo imágenes de la Virgen con George Floyd como si fuera Jesucristo. Es decir, hay unas connotaciones religiosas clarísimas en el wokismo. Eh, en, la, en la historia de la religión protestante americana ha habido dos despertares, sobre todo a finales del XVIII y en el siglo XIX, lo que se llaman los grandes despertares. Y al wokismo se le llama el Great Awakening, el tercer gran despertar, ¿no? 3 o 4. Eran movimientos religiosos, pero muy centrados en la justicia social. El wokismo hay quien lo llama justicia social crítica. La justicia social es una de las preocupaciones más importantes del wokismo. Y a lo que te voy es que tiene un componente moral muy, muy, muy importante. El wokismo, ese funcionamiento de blanco-negro, tú eres el demonio, tú eres el malo. Y en cuanto eres malo, y fíjate, no hay perdón, que esta es otra cosa que estamos viendo en las redes. Cuando haces una cancelación, no vale pedir perdón tal y cual. No, no, no. Ya, una vez malo, siempre malo. Ya no hay perdón. Eso es diferente en el catolicismo. En el catolicismo tú pides perdón, rezas unos padres nuestros, tal, y ya está, se arregla. Pero en el calvinismo, no soy un experto en teología, pero en el protestantismo, en el calvinismo, esto no es tanto así. El perdón funciona de una manera diferente y esa manera de jugar con el perdón es la que tienen los woke, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa en el otro lado? En el otro lado hay mucha religión, hay en el lado de las derechas, es decir, hay protestantismo, hay evangelismo, hay tal, pero, ¿cómo te diría yo? Ellos tienen su religión, van a misa, tienen su... Esto es una hipótesis si quieres, ¿eh? Ujú. ¿Qué está pasando? Que cuando desaparece la religión tradicional, la política se convierte para nosotros en una religión. Creo que hemos hecho ahora mismo de la política una religión. Tú entras en una cuenta de alguien en el Twitter y lo primero que te dice es porque Ayuso ha dicho el otro, el no sé qué, Rajoy, tal. La política. Estamos atontados con la política, estamos súper politizados. ¿Por qué? Tú antes ibas a misa, hacías cosas y luego la política era la gestión de cosas y, bueno, votabas por nuestro tema, tal, era diferente. Ahora, yo creo que hemos convertido más la política en nuestra identidad, en la fuente de nuestros valores sagrados y de lo que somos. Y entonces cualquiera que toca eso es gravísimo. Antes
La política no, la religión era lo que era eso. Yo voy a misa, tal, hablo con los míos, tal, y luego funciona en la sociedad. Ahora, como no tenemos esa religión, es el wokismo la religión, es la política la religión. Y quizás eso está pasando más en la izquierda. Es una hipótesis que aventuro ya, porque ellos siguen manteniendo, los que son de derechas y tal, tienen su religión, tienen sus iglesias, tienen sus ámbitos diferentes. No es en la política donde este mismo Kirk, él decía que, le he visto algunas entrevistas, como decía él, a ver, soy americano, soy conservador, soy católico, pero decía, lo primero, soy católico. Y si ves muchas de las entrevistas que daba, él continuamente tiraba de la religión, de la Biblia y de sus creencias católicas, más que de sus creencias conservadoras o políticas. Es decir, iba mucho a la religión. Y él tiene esa identidad central de él, está en la religión. Sin embargo, para mucha gente woke o de izquierdas, esa identidad esencial suya puede estar más en la política, posiblemente.